Lógicamente, nuestro formulario que el usuario va a completar lo vamos a querer procesar nosotros, no vamos a querer que esto se envíe a una URL distinta que es ajena a nuestro dominio, por lo cual lo que voy a hacer es enviar este action del formulario a un contacto.php. Este archivo ya se llama contacto.php, pero lo voy a guardar en una carpeta llamada forms de formularios barra contacto.php. Eso quiere decir que voy a tener en nuestra página web una nueva carpeta llamada forms, y adentro de ese forms vamos a tener este contacto.php y va a tener bloque de código PHP para poder procesar el formulario. Entonces, actualizamos, escribo un nombre, escribo un correo, defino un motivo para contactarme y escribo un mensaje. Estoy probando mi primer formulario. Hago clic en enviar y eso fue a parar a forms barra contacto PHP. ¿Cómo hacemos para obtener esta información en PHP? Para PHP, tanto el envío de datos por GET como el envío de datos por POST son arrays asociativos, con toda la información que se envió de un documento al otro documento. En el caso del GET, la información llega por el array pesos-get. En el caso del POST, la información llegó por el array pesos-post. Los dos se escriben en mayúscula y entre corchete va a modo de cadena de texto el campo que estamos buscando. En el caso del envío de datos por POST será el nombre del campo del formulario que estamos utilizando. Para que veamos que esto es cierto, voy a hacer un print R de todo lo que llegó por POST, porque ese es el método que definimos para enviar el formulario, y voy a hacer un eco de la etiqueta pre para que me muestre uno abajo del otro y no todo de corrido. Entonces, vuelvo al navegador, actualizo, me va a decir que tiene información para procesar de vuelta. Si quiero realizar las acciones de nuevo, le voy a decir que sí. Entonces recibí en el pesos post un array con nombre, que tiene el nombre que escribí, correo, el mail que escribí, el motivo que seleccioné y el mensaje que escribí en el textarea. Entonces son arrays. Son arrays que se escriben en mayúscula y sí con el guión bajo está al principio. O sea que si vengo aquí y le digo que quiero hacer un eco del pesos-post y entre corchetes y comillas selecciono alguno de los name que le pusimos a los campos, por ejemplo correo, voy a estar accediendo puntualmente al correo que el usuario escribió, ya sea para generar un mail o ya sea para guardarlo en una base de datos o la acción que queramos hacer. Entonces voy a hacer lo siguiente: esta información que debería mandarse por mail la voy a configurar en un bloque de código HTML. Voy a definir que mi variable mensaje va a ser por medio de redoc menor HTML hasta HTML punto y coma, y voy a escribir aquí adentro cómo me llegaría este correo. Por ejemplo, tengo un div con CSS inline, por ejemplo, un background light yellow, un ancho del 80%, un borde de un píxel sólido y algún color gris medianamente claro y un poco de padding de 10 píxeles para cada lado. Y voy a definir que la fuente que quiero va a ser de 12 píxeles Verdana. Div que abre, div que cierra, y hagamos de cuenta que me llega un encabezado que dice contacto desde la web. Cierro el encabezado y vamos a escribir en un párrafo todos los datos que fueron llegando, ¿sí? Nombre, el post de lo que sea que hayan escrito como nombre. Recordemos que cuando utilizamos un array asociativo adentro de comillas dobles o de redoc, no es necesario poner las comillas de los índices si no tenemos un error sintáctico. Bueno, nombre de la persona que me contactó, el email de la persona que me contactó, el motivo por el cual me está contactando y, lógicamente, el mensaje que me dejó. Mensaje, dos puntos, y aquí sí pongo un BR y pongo el post de mensaje. Guardo, voy al navegador,
actualizo, proceso de nuevo la información. No existe el índice email, perdón, se llama correo. Me equivoqué con el nombre del campo. Ahí va. Vengo aquí, actualizo, proceso de vuelta la información. No veo nada porque no lo estoy mostrando. Esto debería mandarse por mail. Por ahora, simplemente le voy a hacer un eco a ese mensaje. ¿Por qué no lo mando por mail? Porque los servidores de prueba, WAMP, SAMP, LAMP y demás, tienen deshabilitada la función mail. Pero esto en realidad debería haber sido enviado por mail a el correo en el cual voy a recibir la información. Por ejemplo, contacto@misitio.com, el asunto del mensaje, contacto desde la web, y el mensaje en sí. Deberíamos haber hecho esto como acción, pero como el envío de correo está deshabilitado en los servidores de prueba, lo voy a dejar comentado, si no voy a tener un mensaje de error. Muestro el mensaje que se generó, vengo aquí y actualizo, y esto me llegaría por correo. Bien, entonces puedo recibir la información y manipularla tal como deseemos en nuestra página web. Perdón, este BR lo voy a poner aquí. Así se me separa los datos del usuario del mensaje que nos dejó. Entonces, son arrays que llegan por pesos-get y pesos-post, y para los datos por post es el nombre del campo que se recibió del formulario, y para el envío de datos por get es el nombre de la variable que se generó en la URL. O sea que si hubiésemos tenido aquí signo de pregunta, variable igual valor, que es nombre igual Germán, ampersand, email igual correo @email.com. Bueno, estos serían los datos entonces que tendrá que recibir en el caso del get. O es el nombre del campo de formulario o es el dato que llegó por URL de cada clave y voy a recibir sus respectivos valores. Ahora, este método de envío, tanto get como post, son solo de lectura. ¿Qué quiere decir esto? No podemos asignar valores. No existe hacer que pesos get de fecha sea el time actual, por ejemplo. No podemos hacer esto, ¿sí? Son solamente de lectura. Es ir a obtener la información que está en la URL o ir a buscar los datos que están en los encabezados del documento en la negociación entre el cliente y el servidor. O sea que esto, lo voy a dejar comentado, esto no existe. Ni get ni post son de escritura. Solo podemos leerlos. Así nos queda como referencia. Y esto de aquí arriba, lógicamente lo voy a comentar porque era solamente ver la información que nos llegó, ¿sí? Entonces, este PHP, contacto PHP, genera el mail que va a llegar por correo y recibe el post de nombre, el post del correo, el post del motivo y el post del mensaje. Y lógicamente, en vez de hacer un eco, enviará el correo. Ahora, estos archivos que procesan los formularios tienen un nombre técnico que son documentos de acción. Por eso el atributo del formulario es el action. ¿Qué es un documento de acción? Es un documento que recibe datos, hace alguna acción, ya sea mandar el mail o trabajar con la base de datos o escribir un log o lo que corresponda, y una vez que termina de hacer esas acciones se va de ese documento y redirecciona a otro archivo distinto. ¿Por qué nunca nos quedamos en un documento de acción? Porque si el usuario ahora presiona F5, le va a aparecer un mensaje preguntando ¿quiere volver a procesar la información que tengo en el post? Si le digo que sí, acabo de mandar de vuelta el correo, F5, mando correo, F5, mando correo, me paso toda una tarde haciendo F5 y Enter y lleno una casilla de spam solamente porque me quedé en un PHP que no debería haberme quedado. Entonces, este documento en particular, contacto PHP, recibe la información, genera el correo que se va a enviar, hace el envío de este correo y una vez que hizo eso nos redirecciona a otro documento que indique que el circuito de envío de mail se cumplió. ¿Cómo vamos a hacer eso? Eso lo hacemos por medio de una función llamada header. La función header nos permite afectar esa negociación entre el cliente y el servidor. ¿Qué es lo que vamos a hacer puntualmente como header? Le vamos a pasar una cadena de texto de lo que queremos que se agregue en esta negociación. ¿Qué vamos a agregar? Una redirección. Voy a hacer un location, a este archivo en particular. Tengamos presente que sí o sí tiene que ser una cadena de texto. Si le saco las comillas voy a tener un error sintáctico. Y lógicamente la redirección sucede después de haber enviado el mail. Si esta acción debería suceder,
a esta altura tendría el header. Voy a hacer un header que redireccione a gracias.html, que va a ser el documento que va a decir gracias, su mensaje se envió. Si lo dejo así como está, tengamos presente que la redirección es partiendo del lugar donde está parado este documento. Como contacto PHP está dentro de la carpeta de formularios, o sea, lo tenemos aquí adentro, se supone que entonces este gracias lo voy a tener ubicado en esta carpeta, o si tendría que ir a esta carpeta en particular, le tendría que decir que salga un nivel, punto barra, y que vaya a gracias.html o gracias.php. Voy a hacer un gracias.php, y el gracias.php no va a requerir demasiado esfuerzo, va a ser el mismo contacto, solamente que lo voy a renombrar, lo voy a guardar como gracias.php, y va a tener un mensaje donde dice: para hacernos llegar tus mensajes, completa el siguiente formulario. Ahí voy a escribir un mensaje que diga: gracias por su mensaje, lo estaremos contactando a la brevedad. Entonces el formulario recibe los datos, envía el correo, me redirecciona una carpeta por fuera de la carpeta de acciones al gracias PHP, y lo que el usuario termina viendo es esto: gracias por su mensaje, lo estaremos contactando a la brevedad. No importa cuántas veces interactúe con el formulario, nos llega el correo y lo redirecciono a este documento que indica que el circuito de contacto se hizo efectivamente. Ahora, como el documento que procesa la información solamente procesa datos y redirecciona, ese documento no tiene nada a nivel HTML. Ni HTML, ni head, ni body, y de hecho tampoco muestra ninguna información. No hace ni echo ni print. Tal es así que si el documento hace echo o print, puede suceder que veamos un mensaje de error. Y esto depende de cómo esté configurado el servidor, el hosting, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago un echo o un print, lo estamos haciendo y sin embargo funciona en nuestro servidor local. Pero esto puede suceder que online falle, ¿sí? Si hacemos un echo o hacemos un print antes de hacer un location, podemos ver el mensaje de error de que no podemos modificar los headers porque ya fueron enviados. ¿Qué quiere decir que ya fueron enviados? Los headers son la negociación entre el usuario y el servidor y el hosting. Cuando el hosting hace alguna muestra, un echo, un print o un mensaje de error, los headers se cerraron porque ya pasé de la negociación a la respuesta. No podemos hacer una redirección si la respuesta ya fue enviada. Entonces, hacer echo, hacer print o ver cualquier mensaje de error enviado del servidor al usuario nos inhabilitaría a hacer el location. Si de todas formas queremos mostrar un mensaje y redireccionar, lo cual no tendría sentido, porque si muestro un mensaje y redirecciono, el usuario nunca va a ver el mensaje, podemos deshabilitar este comportamiento de los headers por medio de el php-ini, el archivo de configuración de PHP, y buscar la propiedad output buffering y prenderla. O darle un valor numérico fijo en la cantidad de bytes que puede enviar al output del buffering. Hagamos de cuenta que no entendemos qué son los bytes, o lo prendo o lo apago. Si esto está apagado, no puedo hacer la redirección después de hacer un echo o un print. Y la otra posibilidad es hacerlo desde PHP. Desde PHP tendríamos que ejecutar la función ob-start, ob es output buffering, tendríamos que iniciar el output buffering antes de hacer el location. O sea que si quiero redireccionar, incluso después de haber mostrado este mensaje, tendría que hacer un ob-start para dejar habilitado el output buffering, dejarlo habilitado, aunque haya mostrado información, poder hacer el location. Entonces guardo, vuelvo a mi PHP y si yo tenía este mensaje de error, con esta técnica lo vamos a resolver. Pero, insisto en lo mismo, si en realidad tenemos un problema de location porque los headers se cerraron, el problema que estoy teniendo es que ya mandé información del servidor al cliente. Y un ejemplo de esto que a veces pasa desapercibido es algo tan simple como esto. Este enter de aquí es información enviada del servidor al cliente. O sea que ya se generaron las salidas de texto, de información. Por lo cual eso podría bloquearnos este location. Entonces, esto no debería estar. Esto no debería estar, lo voy a dejar comentado. Esto sí debería estar. Y esto no nos haría falta entonces. ¿Por qué? Porque no estoy mostrando ningún mensaje. Mientras que no cometa ningún error con toda esta información,
No voy a tener tampoco un mensaje de error que me frene la redirección.